Muy bien, muy bien. ¿Ven el power? ¿Sí? Genial. Hermanos, vamos a seguir con el capítulo 1, pero los versículos 15 al 23 de Efesios, ¿ya? Eh, estamos ya abordando una segunda parte de este primer capítulo. Los primeros 14 versículos comprenden en esta primera instancia los saludos de Pablo, pero también los comentaristas dicen que dentro de estos 14 versículos también hay un himno, un cántico de alabanza hacia Dios, y que lo vemos manifestado en la exaltación de los atributos de Dios y de la obra de Jesucristo en su iglesia. Eso entonces se entiende como un himno, una doxología también, como se le conoce, a, a la obra de Jesucristo y lo que finalmente ha producido la conformación de la iglesia. Recuerden que la carta de Efesios está centrado principalmente en hablar a la iglesia, a la comunidad de creyentes, de explicarnos cómo surge esta y seguir entendiendo entonces cuáles son los planes que Dios tiene sobre su iglesia. Pero ahora nos encontramos en esta segunda parte del capítulo 1, y aquí vemos claramente un cambio de esta primera parte, de una alabanza, a entrar ahora a lo que se conoce como la oración de Pablo por la iglesia. No es la única oración que vamos a notar abiertamente en esta carta, pero en esta primera parte nosotros podemos darnos cuenta de las intenciones de Pablo a través de esta oración que la tenemos plasmada en estos versículos del 15 al 23. Tenemos entonces claridad que esto es una rogativa a Dios por la iglesia. El versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí puedo destacar la importancia que tiene para Pablo la oración. Y en este mismo versículo podemos ya notar que la oración para Pablo era muy habitual y era permanente y fue permanente en su ministerio. No ceso de dar gracia. Esta es una oración donde comienza dando gracias a Dios por la iglesia. Pablo conocía a la iglesia de Éfeso. Ustedes saben que esta carta la escribe él en su cautiverio en Roma. Habían ya pasado algunos años del tiempo, en el tiempo que él había estado allá en Éfeso. Él estuvo alrededor de 3 años. Conocía muy bien a esta iglesia. Y él, al salir de allí, trata entonces a la iglesia a la distancia. Ya Pablo en cautiverio tiene ya la idea de que los tiempos se están acortando para él. Y era importante mantener a la iglesia unida en un mismo espíritu, pero también en una misma doctrina. Si bien es cierto, Pablo no podía estar en todos los lugares, si hay algo que él hacía, era orar. Y eso lo vemos plasmado en sus diversas cartas que él escribió y que las encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo era un hombre que también nos da a entender de que la oración cumple un rol importante en su trabajo pastoral y de líder de la iglesia. No era un pastor que simplemente se dedicaba a arengar a la iglesia, a enseñarles y a predicar,
sino que él consideraba la oración como un recurso importante que venía de parte de Dios para mover la voluntad de Dios o para, en cierta medida, lograr que Dios estuviese presente en todos los lugares. Ahora, no es que Pablo manipula a Dios, ¿no? Y eso es lo que menos tenemos que pensar cuando oramos al Señor. Oramos porque Él nos motiva a orar y porque Él nos dice que a través de las oraciones Dios, es cierto, actúa. Es la oración una instancia que tenemos para llegar a Él reconociendo indudablemente que Él es soberano, que Él es poderoso y que nosotros le necesitamos. Alguien que está muy confiado de sí mismo, de sus capacidades, de sus dones y talentos, tiende a dejar de lado la oración. Pero Pablo nos demuestra claramente que aún él teniendo muchas cualidades, teniendo claro el éxito que él tenía en su trabajo ministerial, la oración estuvo presente. No era el último recurso, no era el botón de pánico que Pablo apretaba cada vez que tenía problemas, sino que Pablo tenía siempre en sus oraciones a la iglesia. La oración en sí está conformada o una oración en su formato tiene dos partes, ¿no es así? Aquí lo pueden ver ustedes en el PowerPoint. Por un lado vemos las acciones de gracia, las palabras de gratitud, y que aquí Pablo tampoco las deja pasar. El versículo 15 dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si por alguna razón Pablo estaba contento, era porque la iglesia de Éfeso estaba haciendo un buen trabajo. Indudablemente la iglesia de Éfeso fue una comunidad de creyentes que fue muy importante para el apóstol. Y él se gozaba entonces de ver de que el trabajo o el tiempo que él le dedicó estaba teniendo buenos resultados. No siempre fue así, claramente, ¿no es así? No es que Pablo donde iba llovía oro, ¿no? Sino que vemos también, y lo repasamos en los viajes, de que Pablo en algunos lugares no fue bien recibido. Hay iglesias que no se preocuparon debidamente de él, en cambio otras sí, y Pablo lo hace notar, ¿no? Como la iglesia de Filipo, donde ellos fueron muy, muy conscientes, muy preocupados de él. Pero no así una iglesia como la de Corinto, donde hubo bastante fricción, y Pablo podemos decirlo en cierta medida, de que fue un dolor de cabeza para Pablo la iglesia de Corinto. Es decir, que Pablo vivió diferentes sensaciones y experiencias ministeriales. Y eso para nosotros también debe quedar presente, de que siendo ministro del Señor, no siempre las cosas van a funcionar como uno desea, o no por el hecho de ser siervos del Señor, todo tiene que resultar bien. Pablo destaca entonces aquí, en estos primeros versículos, la fe de la iglesia de Éfeso. Un elemento muy importante para la vida de todo cristiano. La fe es lo que nos permite tener esa cercanía con Dios.
La fe es necesaria, ustedes saben, para muchas cosas. Y como claramente lo dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 es un tratado hermosísimo acerca del valor que tiene la fe tanto en el creyente como en el desarrollo de la iglesia. Pablo destaca esta cualidad que tiene la iglesia, la confianza que tiene en el Señor. Y seguramente eso se ve reflejado en el trabajo que la iglesia estaba haciendo en ese momento, el buen trabajo que estaban logrando ellos en el trabajo que había en medio de esa ciudad. Otra cosa que Pablo destaca y que aparece en el punto B de aquí del PowerPoint es el amor. El amor es tan importante, y aquí lo dice el párrafo, porque el amor es una señal de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice primera de Juan 3, 14 al 18? O sea, 3, 14 al 18. Sí, primera de Juan. Si alguien lo puede leer, por favor. Nosotros sabemos que nos pasó eso. Primera de Juan 3, 14 al 18. Eso es. Sí, Sí. del 14 al 18. Sí. Ya. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien, gracias. Saben, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. No es suficiente decir que amo a Dios como la única y gran señal de mi sentir hacia Él. La mejor manera de demostrar, según este texto, no es diciéndole a Dios te amo, sino que es diciéndoselo o haciendo este acto de amor a quienes son nuestros prójimos. Jesucristo dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos, ¿cierto? Cristo le dijo, si a un pequeño lo atendiste, estoy parafraseando, ¿no? Y lo asististe, lo ayudaste, a mí lo hiciste. Cristo se ve en medio de la necesidad. Cristo lo vemos entre nosotros. Y por lo tanto, no estaría nada mal, y al contrario, sería lo correcto, de que demostremos nuestro amor a Dios amando a nuestro prójimo. Y es lo que nos hace falta en demasía en medio de estos tiempos. Somos una iglesia que nos desgastamos declarándole lo tanto que le amamos, pero con esa misma fuerza y esa energía la usamos lamentablemente para pelear, para hacer lo contrario que el Señor hubiera hecho. Y esto es algo que Pablo resalta entonces en la iglesia de Éfeso, una iglesia que cree en Dios, y eso se plasma en la obediencia, se plasma en que tiene
a Cristo en el centro de su vida, y es que norma todo lo que hacemos. Estas dos cualidades son las que debe tener todo buen creyente, y que Pablo aquí lo destaca en esta su oración hacia los efesios. La oración contiene acción de gracias, pero algo que no puede faltar, ¿cierto? Son las peticiones. Pablo también hizo lo mismo. ¿Y qué pide en esta ocasión? Él pide, como lo dice aquí, en los versículos que vienen a continuación, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pide, en otras palabras, esto, ¿para qué? Yo les pregunto. O sea, si Pablo pide espíritu, ¿cierto?, de sabiduría y revelación, ¿con qué objetivo? En el versículo siguiente, en la parte B, lo explica con qué objetivo. Ah, perfecto. ¿Y eso qué sería, Dice, Roberto? dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superintendencia, y sigue explicándola. Y sigue. Primero habla, pastor, lo que dice usted, les dé espíritu, y después en los versículos siguientes, para esto. Perfecto. Gracias, Roberto. Sí, claramente aquí Pablo lo describe y explica por qué le pide al Padre más sabiduría. Porque lo que hoy necesitamos, más que las bendiciones, es saber y entender para qué sirven esas bendiciones. Tenemos un Dios rico, un Dios que todo lo tiene, pero por no conocerle, no sabemos que existen y no sabemos usarlas también. Es como que teniendo dinero en una cuenta bancaria, no la usamos porque no sabemos que tenemos ese dinero. Así muchas veces hemos derrochado la obra y las bendiciones de Dios en nuestras vidas, que siempre van a apuntar a qué, como lo mencionó Roberto, para que conozcamos más a Dios. No para estar más cómodos, no para que estemos allí logrando nuestras metas personales, sino que para estar más cerca de Dios. Ahora, aquí en el punto A dice que el Espíritu se abría para la iglesia para que pueda profundizar más en conocimiento, me refiero a la iglesia. Tomemos en cuenta lo que dice Barclay, que es uno de nuestros teólogos, y dice lo siguiente, que para que acontezca ese deseo, ¿cierto?, de conocimiento, o que apliquemos bien el conocimiento, se requieren las siguientes condiciones. Es necesario que el pueblo piense. Que podamos tener esa capacidad de reflexión y de masticar las enseñanzas del Señor. Y logremos ¿cómo le digo? Esa aplicación de las enseñanzas de Dios en nuestros tiempos. Algo que también estamos al debe en este tiempo en la iglesia.
no no reflexionamos nuestro accionar, ni menos tratamos de entender por qué Dios nos demanda ciertas cosas. Y aquí lo que dice en el punto 1, que la religión no es nada, sino es un descubrimiento personal. Si, si hoy se entiende que la palabra de Dios es clave para nuestra fe, es precisamente para ir descubriendo quién es Dios. Y no hay mejor sensación que conocer a Dios en nuestro propio estudio de la palabra de Dios. Una cosa es que te lo digan, pero otra es que la palabra te lo diga. Eso tiene mucho más peso y valor, porque es Dios mismo hablándonos de la fuente de revelación que es la Biblia. Eso es de verdad sensacional. Y espero que ustedes también lo estén viviendo en sus vidas. Cuando Dios a través de un texto nos toca de una manera que no nos queda más que, por un lado, alabarle, adorarle, y en otras ocasiones para decir, Señor, aquí caigo rendido. No tengo qué decir. Y me entrego en cuerpo y alma por lo que tú eres. Una vida sin examen es una vida que no vale la pena vivirse, dijo Platón. Así también la religión no examinada es una religión que no vale la pena tener. Y eso, hermanos, debemos nosotros también tomar en consideración. Es necesario tener un ministerio que enseñe, dice William Chillingworth. La Biblia y solamente la Biblia es la religión de los protestantes. La exposición de la Escritura desde el púlpito es la necesidad primordial de un despertar religioso. No nos interesa lo que piensa el predicador, sino lo que dice Dios. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Por lo tanto, las motivaciones de Pablo apuntan a eso. Hacer que la iglesia de Éfeso sea una iglesia cercana a la palabra. Una iglesia que pueda tener, como dice aquí, sus ojos alumbrados, iluminados, que nada entorpezca el mensaje de Dios, ni la reflexión, ni el estudio, ni la enseñanza, sino que esté ahí el Espíritu Santo dirigiéndonos, porque el Espíritu Santo es también el autor de la Escritura. Por lo tanto, el mismo autor está para ayudarnos en la comprensión de lo que él escribió. Que también pidió revelación. Ahí me equivoqué con la numeración, era B. Revelación para conocer las virtudes de Cristo. Es decir, no entender los tiempos futuros no tiene que ver con que Dios nos muestre qué nos va a pasar en un tiempo más, ni ser una suerte de pitonizo, ¿cierto? No estamos hablando de eso, sino que realmente podamos conocer un poco más a Dios, nuestro Señor, y entender sus propósitos para nuestra vida. Y aquí aparece lo que yo les dije hace un rato atrás. No necesitamos más bendición, sino revelación para que sepamos que las gloriosas y abundantes riquezas de Cristo ahora están en nosotros. La función del Espíritu Santo es tomar de Cristo y hacérnoslos saber. Me van siguiendo, hermanos. No sé si por ahí hay algún comentario. ¿Todo bien? Vamos a avanzar un poquito más. Este PowerPoint yo se lo voy a entregar ahora y les adelanto de que la próxima clase vamos a tener un control. Y eso comprende también lo que estamos viendo a través del PowerPoint, que ustedes lo van a tener ahí como apuntes para sus estudios, ¿no?
Vamos al capítulo 2 de Efesios. Quizás a modo de redondeo en cuanto a lo que dije hace un rato atrás, la oración de Pablo que vemos entre los versículos 15 y 23 de Efesios 1 apunta a destacar que el Señor tiene una parte fundamental en la misma vida y razón de ser de la iglesia. La iglesia no funciona como bien le parece a sus miembros. No es como que el Señor nos dice, mire, ustedes van a hacer la iglesia y tratan de hacer algo por mí. No. La existencia misma de la iglesia ya está establecida. La razón de ser, la misión que tiene y la forma como debe conducirse, Dios la reveló a su iglesia. La tarea nuestra entonces es conocerla. Nuestra función es aplicarla, vivirla y ser obedientes a ella. Y de no salirnos de esa ruta que el Señor ha establecido. ¿Se entiende, hermanos? Eso es el desafío. Cristo en la cabeza y la iglesia vendría a ser entonces el cuerpo. El cuerpo sin la cabeza carece de utilidad. ¿Ya? La cabeza por sí solo carece de utilidad y una mente y un cuerpo aislado no sirven para nada. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Eso es una responsabilidad de nosotros, entonces, de estar adheridos al Señor. Y Pablo, qué mejor que pedir la ayuda de Dios para que seamos iglesia. Seamos iglesia. El capítulo 2 de Efesios, el título que tiene la versión Reina Valera es Salvos por gracia. No sé si ustedes tienen alguna otra versión, porque los títulos, como ustedes deben saber en la Biblia, son sugerencias, no son sacadas del original, y es más, algunas versiones ni siquiera tienen los títulos, pero podemos darnos cuenta de que, según las versiones, vamos entendiendo un poco acerca de cuál es el contenido de cada capítulo. Pero el capítulo 2, según este título que aparece acá, Salvos por Gracia, nos habla acerca de la obra redentora de Jesucristo. Y aquí lo marco aquí en el PowerPoint como el tema de la regeneración. O sea, cómo la obra de Dios en nuestras vidas. Versículo 1, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dijo yo? Estoy esperando que empiecen ustedes. Ya dice, el título que tengo yo es el de la Biblia de las Américas, dice de muerte a vida por Cristo. Ah, perfecto. Ese es un título que tienen, ya, pero en la Reina Valera dice el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, gracias, Roberto. Aquí, Pablo, después de esta oración, ¿cierto? Por la iglesia, ¿no? Y pedir iluminación, en otras palabras. Pablo aquí, antes de entrar a explicar aspectos fundamentales acerca de la obra de Cristo, es como que tiene una oración, es como que dice, mira, vamos a hacer un estudio, yo les voy a decir en qué consiste la obra de Cristo, pero antes oremos a Dios para que nos ilumine, para que nuestros ojos tengan luz, ¿cierto? Y finalmente esta comprensión se plasme en que seamos más fieles y que entendamos al Cristo de la Biblia. El versículo
uno que nos leyó Roberto, deja a entender que antes de conocer a Dios, nuestra vida para nada estaba en el centro de la voluntad de Dios. Déjenme aclararles que este capítulo 2 y en esta primera sección que comprende del versículo 1 al 10, Efesios 2 del 1 al 10, está, según los comentaristas, se divide en dos grandes temas. El primero, que abarca del versículo 1 al 3, tiene que ver con la vida anterior o la vida vieja, como podríamos decir, que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero del 4 al 10 nos habla de esa nueva vida y de cómo pasamos de la vida vieja a una nueva vida en Cristo. Y Pablo entonces en los primeros 3 versículos nos habla acerca de cuáles eran las características, y yo quiero mencionar por lo menos estas 5 que aparecen aquí, y que Roberto mencionó la primera, es que nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Esto a causa de qué? De los delitos y pecados que cometíamos en esa condición. Es decir, que alguien que está lejos de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, sino que por el contrario, quebrantando la ley de Dios, entendemos, está en una condición de muerte. Y aclaro aquí, no en un sentido moral ni en un sentido mental. No es que seamos zombies, ¿no? No es que la persona que está sin Cristo es alguien que no está consciente de lo que hace, ni menos está muerto físicamente. La muerte es espiritual. Y aquí es importante destacar eso, que eso no quiere decir entonces de que nosotros no tenemos conciencia moral de nuestros actos. Si fuese así y realmente estuviéramos muertos moralmente, eso nos libraría de cualquier responsabilidad sobre nuestros actos, ¿no es así? Alguien que no esté en sus cabales, que no tenga conciencia de sus actos, no es responsable. Pero el ser humano sí lo está. Sabe muy bien cuándo ha hecho mal y cuándo ha hecho bien. Aún no siendo cristiano, Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto?, sus principios. Aún sin haber leído alguna vez la Biblia, como lo dice Pablo en Romano, la ley de Dios está inscrita o está grabada en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Por lo tanto, ni siquiera habiendo estado alguna vez en una escuela dominical o habiendo escuchado un sermón, sabemos que hemos actuado mal, porque está presente en nuestra conciencia. Y hay algo que se asienta, es la culpa. Algo que hoy muchos quieren sacar. No sé si lo han notado, ¿no? Hoy nos inculcan a no sentir culpa. Y que malo es sentir culpa, algunos dicen, ¿no? Y le echan la culpa a la religión de tener este sentimiento de culpa, esta sensación de culpa, de sentirnos mal porque hemos actuado de una manera que según nos dicen, es mala. Fíjense que hoy la sociedad nos quiere librar de esa responsabilidad, pero créanme que va a ser difícil. Podemos mentalizarnos, podemos por ahí pretender, autoengañarnos de que nada nos importa y que librémonos de todos estos prejuicios religiosos que hay, ¿no es así? Pero créanme que va a ser imposible porque Dios ya tiene, según Pablo en Romanos, ha escrito, ¿cierto?, su ley en nuestros corazones y tenemos conciencia. Por lo tanto, si aún en toda nuestra vida nunca pisamos un templo
o nunca estuvimos en un sermón de evangelismo y morimos, esa persona es responsable de sus actos porque tenía conciencia de ello. ¿Ya? Hago esa aclaración, porque algunos mencionan que esa muerte espiritual es total, ¿no? Pero no es así, porque no podría ser responsable de nada. Estamos muertos en nuestras malas acciones, en nuestros delitos y pecados. Eso quiere mencionar entonces esos deseos egoístas que hay en nosotros, porque el origen de nuestros pecados o nuestra naturaleza pecaminosa se debe a nuestro inflado ego y nuestro deseo personal de hacer lo que nosotros queremos. O sea, la figura de un pecador es alguien que tiene, ¿cierto?, una sobreexaltación de sí mismo al punto de no necesitar de Dios ni de nadie, porque Él es su propio Dios. Y eso fue el engaño que le planteó Satanás a Eva, ¿no? Si comes de este fruto, serás como Dios. Vas a tener autonomía. Nadie te va a venir a decir lo que tú tienes que hacer. Y eso resultó ser una tentación. Vas a ser independiente. Por lo tanto, es claro entonces de que quien está lejos de Dios está muerto en sus delitos y pecados. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si hay algún comentario. Estamos en el primer punto. Vamos a tratar estos 5 puntos el día de hoy. Pastor, ¿Sí? sí, una consulta, una duda que me surgió ahora con respecto a la conciencia. Ya, somos conscientes siendo cristianos o no, pero una persona que no esté como en su mentalmente bien, ¿es consciente? No, ¿Queda como eximida de esto, por ejemplo? Si se muere claro. así, por ejemplo. Claro, las personas que tienen problemas psiquiátricos, eh, claramente no tienen responsabilidad, pero hay algo que puede quizás hacer la diferencia, ¿no? Tú puedes llegar a un cuadro psiquiátrico o a un trastorno, pero que puede resultar también de cosas que anteriormente te llevaron a eso y que finalmente es la resultante de malas decisiones, de malas prácticas o de malas influencias, ¿no? No así que quien ha nacido con algún problema o un desorden mental, no sé, psiquiátrico, ellos definitivamente no tienen conciencia, pero diferente sería aquel que sí tuvo una vida normal, pero que en su vida, y estoy hablando de actos que atentaban justamente contra la ley de Dios. Distinto es si yo llego a un cuadro o un desorden psiquiátrico producto de un trauma, ¿no? De algo en la que yo no tuve alguna injerencia, alguna responsabilidad, ¿no? Como, no sé, de repente personas que han vivido una experiencia traumática demasiado grande y que quedan con secuelas, ¿no? Me explico, por ejemplo, personas que han sufrido algún tipo de violencia, cualquiera sea el tipo, alguien que a lo mejor, por ejemplo, hay muchos trastornos de aquellos que han ido a la guerra también, y que de eso le quedan secuelas muy profundas, ¿no? Lamentablemente allí, claro, esa persona ya lo que viene de posterior lo va a hacer con claridad de que está actuando mal. No sé si eso responde a tu pregunta, Soledad.
Sí, pastor. Sí, tenía esa duda. Gracias. Sí, sí. Bueno, no soy un experto en psiquiatría y todo, pero creo que en ese sentido hay muchas enfermedades mentales, ¿no? Y que hay que, creo que, conocer un poco, eh, porque a veces se mezclan algunas cosas, a veces pensamos, inclusive, y ahí yendo a un extremo, de que hay personas que actúan mal y a veces lo relacionan porque tienen un demonio. Y claramente es un problema psiquiátrico. Entonces hay que saber y entender un poco la diferencia, porque a veces podemos espiritualizar todo o, o por otro lado podemos eh, todo relacionarnos a lo netamente físico, pero no espiritual. Y en eso quizás destacar un poco lo que hace la Iglesia Católica cuando tiene que enfrentar algún problema de conducta de algunas personas. Por ejemplo, ellos antes de llegar a un supuesto posesión demoníaca, hacen todo un estudio psiquiátrico, ¿cierto? Psicológico, en la persona para descartar de que el problema sea de esa índole o definitivamente sea un problema espiritual. Y creo que eso es bueno por un lado, porque marca un poco ahí eh, o focaliza bien el problema y lo enfrenta de la manera más adecuada. Nosotros lo primero que hacemos es, ¡pum!, orar, que no es malo, pero a veces pensamos que todo sale con oración, 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 y a lo mejor el hermano lo único que necesita es un buen consejo. Y nos pasa, yo te digo, o sea, yo como pastor he tenido personas nuevitas que han llegado, pero con una infinidad de problemas, y toda la culpa la tiene el mandinga. Pero y uno escuchando ya y con la experiencia, uno se da cuenta que el diablo no tiene nada que ver aquí. Somos nosotros que a veces hemos tenido malas decisiones, tenemos ciertas costumbres que no son las apropiadas y eso nos genera problemas. Muertos espiritualmente es lo que dice Pablo que éramos antes de conocer a Cristo. Y ojo, aquí lo que dije anteriormente respecto a la muerte espiritual no quiere decir que de esta manera estoy reforzando la idea de que es solamente el accionar de Dios quien nos saca de esa condición. Y estoy hablando de la predestinación. Porque algunos toman este texto como decir, nosotros no teníamos arte ni parte, porque si estamos muertos, no tenemos voluntad como para nosotros buscar, o sea, no tenemos voluntad para hacer lo bueno, ni menos para pedir ayuda. ¿No es así? Pero, ¿cómo actúa Dios? ¿Tiene, eh, eh, Él es quien nos persuada y nos lleva hacia Él? ¿O finalmente es Dios que nos arrebata y nos saca de ahí y te dice, tú te vas a convertir en un cristiano y ahora aquí en adelante vas a creer en mí? Porque eso es una postura teológica que hoy también está presente. La gracia irresistible. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos esa posibilidad de aceptar o negar la obra de Dios. ¿Qué dice Oseas 11:4? Oseas 11:4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Oseas 11:4. Sí, Oseas 11:4. Con cuerdas humanas
los atraje. Es el amor de Dios quien nos cautiva. Es decir, que esa muerte no reduce la posibilidad de nosotros acudir a Dios. Es más, Él nos atrae, nos llama nuestra atención a través de su amor. O sea, si vamos a Dios es por amor, es porque Él nos amó primero, porque Él ha demostrado con sus actos de que Él está interesado en nosotros y no desea que estemos nosotros en esa condición de muerto. Vamos al punto 2. Respecto a nuestra condición previa a conocer al Señor. Dice el versículo 12, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos menciona también de que, además, o sea, bajo esa condición de muerte espiritual, también estábamos influenciados por las ideas de este mundo. Sus ideologías, sus costumbres, que son, sin duda, un gran atractivo para el ser humano. Hasta los cristianos hoy estamos luchando y estamos en ese conflicto, ¿no? De lo que ofrece el mundo y que, vuelvo a insistir, hay cosas buenas y otras malas. Pero tengamos atención también con las buenas, que podrían ser muy legítimas y que podemos, de las cuales nosotros podemos obtener beneficios a favor nuestro, ¿no? Pero tengamos el cuidado de que eso finalmente termine siendo una prioridad y siendo de mayor importancia que la relación que yo debiese tener con Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y por lo tanto, estamos siempre expuestos a una infinidad de cosas, ideas o principios que podrían vestirse y parecer muy, muy buenas, pero vuelvo a insistir, va a depender también mucho de la persona y de qué valor o qué utilidad le dé a eso. Pero que definitivamente hoy la sociedad y el mundo influye y mucho más, lamentablemente para algunos, que la misma palabra de Dios. Tenemos más atención a eso que lo que Dios nos tiene que entregar. El punto 3 dice, andar conforme al príncipe de la potestad del aire. Claramente hay un accionar de parte de Satanás. Y sus legiones, sus espíritus malignos, siempre van a estar jugando para aquellos que todavía están muertos, sigan muertos. Y que se queden en esa condición. Que estén en esa actitud de rebeldía y de incredulidad. Y finalmente se transformen, como dice aquí, en hijos de desobediencia. Ustedes saben que quien gobierna este mundo es Satanás por ahora. Y tiene todas las facilidades para influir. Y eso es real, hermanos. No menospreciemos este aspecto. La presencia diabólica es real. No sé si han llegado a ese tipo de experiencia, pero el enemigo está allí
en personas que la verdad necesitan sin única y exclusivamente la ayuda de Dios para salir. Y no estamos hablando de personas que tienen que sacar espuma de la boca para decir que esta persona es hijo del enemigo, del diablo, ¿no? Hay gente que de terno y corbata son elementos del diablo, por sus intenciones, por su accionar. Y en eso no tenemos que engañarnos. El enemigo es un experto en la mentira y en el disfraz, ¿cierto? Y nos puede engañar muy sutilmente. Y hay algo, si hay algo que quiere también hacer creernos, es que Él no está presente, que todo es bueno, que todo está allí, ¿no? Tengamos cuidado de eso. También dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no éramos hijos de Dios, lo que nos correspondía recibir era la ira de Dios contra el mal, contra nuestras acciones. Pero aquí quiero aclarar algo. La ira de Dios no tan solo recae sobre las cosas que nosotros hemos hecho y que son pecaminosas, sino que la ira de Dios también está contra la naturaleza pecaminosa. ¿Me explico, no? No es, podemos ser hijos de Dios y podemos pecar y de eso podríamos merecer la ira de Dios. Pero otra cosa que también no le gusta a Dios es que tengamos todavía esa intencionalidad o naturaleza, ¿cierto?, que nos lleva a hacer lo malo. ¿Y cómo se resuelve eso? Pregunta por ustedes. Orando 5 Ave María, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Ya. Y para ser mucho más específico, ¿bajo qué obra? Bajo la segunda obra de gracia. La segunda, La llenura. santificación. La santificación. Entonces es importante que la ira de Dios no solamente está contra nuestros actos pecaminosos, sino también contra nuestra naturaleza pecaminosa, que de eso se encarga el Espíritu Santo, santificándonos y librándonos entonces de todos esos deseos de hacer el mal. El mal. O sea, nos quita realmente la rebeldía el Señor. Podemos dejar de ser rebeldes. El pecado afectó la conducta, ¿cierto? No tan solo la conducta, sino también nuestro ser, nuestras intenciones. Y que por ende tenemos que purificar, santificar. Estas 5, características, bueno, y la cuarta también, que es vivir bajo los deseos de la carne. Aquí lo que puedo decirles, hermanos, que tiene que ver con ese énfasis solamente en las cosas terrenales. Y las cosas terrenales. Ese afán de ver solamente es ver o buscar satisfacer solamente nuestros deseos humanos. Pero Pablo nos dice algo muy decidor en Romanos. Déjeme acordar, justamente ayer en un estudio bíblico lo tocamos. Romanos 8.
Romanos 8:6. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí el concepto carne tiene que ver con ese deseo único de ocuparnos de nosotros, de comer, de vestir, de descansar, solamente enfocado en nuestros placeres, que no digo que sean malos, pero el ocuparse, el afanarse, el estar viviendo en eso, dice Pablo, es muerte. Nos conduce a la muerte. Nos insensibiliza espiritualmente. Por el contrario, ¿cómo se revierte eso? Ocupándonos de las cosas espirituales. Y va a traer como resultado vida y paz. Entonces, Pastor, ¿sí? en la Biblia de las Américas, cuando la palabra ocuparse se cambia por mente. Ya, ¿y cómo dice? Dice... Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Perfecto. Cada vez que la Reina Valera habla de ocuparse, en la Biblia de las Américas lo reemplaza por mente. Quien vive pensando en eso, ¿no? Quien Sí, está afanado en eso, va a llevar como consecuencia, ¿cierto? Esa muerte o esa insensibilidad en las cosas. Y es lo que dice Pablo, el contraste, ¿no? Los que están sumidos en eso están muertos. Y aquí Pablo en Efesios lo dice, ¿cierto? Que en otro tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Porque el ocuparse de la carne, ocuparse solamente en tu humanidad, es centrarte en ti mismo, única y exclusivamente en ti. Y bajo una naturaleza pecaminosa, las consecuencias son nefastas. Nunca vamos a tomar buenas decisiones sino a través de la ayuda de Dios. Teniendo una mente limpia, una mente o un corazón, ¿cierto? Donde ahí se centra todo nuestro ser, consagrado a Dios. Estos primeros 3 versículos, fíjense hermanos, que es una descripción de quién no es un hijo de Dios. Pero eso se revierte en los versículos 4 en adelante, donde nos muestran ahora el que ha vuelto a nacer. Y también nos va a decir de qué manera lo podemos lograr. Y eso Pablo lo desarrolla muy bien en estos versículos, al punto de llevarnos a lo que es el producto final de todo esto. O sea, somos consagrados, Cristo muere por nosotros, dice el versículo 6, para que no sirvamos más al pecado. Fíjense, la obra de Cristo, ¿cierto? A través de la cruz, su muerte en la cruz, fue para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, aquí nuevamente enfatiza la vida en santidad. No es que hacemos lo que podemos, bueno, ustedes saben un poquito que somos humanos y finalmente nos excusamos de algo que es injustificable. No podemos seguir todavía sometidos a las obras del pecado. Es lamentable lo que vimos el día de hoy en las noticias, aunque esto ya creo que es una noticia de ayer, de este grupo de evangélicos que fueron ¿cierto?, confiscados por los militares, la policía, por haber hecho quebrantado, ¿cierto?, alguna de las ordenanzas de la autoridad. Y cómo, ¿cierto?, creo que, no sé si era el pastor que fingió un atropello y todo eso, que la verdad da vergüenza ajena.
Ustedes saben que de estas noticias bien, bien llamativas, siempre aparece un meme, ¿no? Y ya anda circulando uno que yo no sé si lo vieron, que es un chico que es evangélico y que siempre hace algunas bromas o videos haciendo una autocrítica, ¿no? De la misma iglesia. No me acuerdo el nombre de este muchacho, pero él aparece el video, voy a conseguir, pero si lo consigo se los comparto, ¿ya? Que él aparece como el líder, ¿no? De esa iglesia, era como el obispo que estaba defendiendo el accionar de los feligreses y del pastor. Y eso me acordé ahora por lo último que estamos hablando, ¿no? Porque finalmente él lo que hacía era justificar todos esos malos actos. Miren cómo nosotros hoy por hoy somos expertos en justificar lo injustificable. Cuando claramente aquí la palabra de Dios dice que no debemos servir más al pecado. Lamentablemente el pecado ha entrado a la misma iglesia y eso no le hace un favor para nada bueno, porque esa no es la iglesia de Cristo. Y hemos entendido que la iglesia que Dios quiere está plasmado en el Evangelio. Juan, ¿tienes algo? ¿Tienes el video? Ese mismo. Ese mismo. A ver si lo comparte después. Me lo comparten porque yo lo vi en otro celular. Sí. Pero si por ahí después lo mandas un poco para acordarnos de esto último que estamos conversando. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Como les decía, tengo una reunión y ya estoy más que atrasado, pero espero su comprensión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mandar un material para que estudien para el próximo martes y probablemente otra lectura y así puedan ustedes ir avanzando en paralelo con lo que algunos autores hablan acerca de esto. No sé qué les pareció la lectura que les mandé como tarea. Y de las figuras, ¿cierto?, que la iglesia tiene respecto, por ejemplo, que somos el cuerpo de Cristo, somos el templo, ¿sí? Somos una familia. Esas figuras las usa Pablo y ilustran muy claramente las características de la iglesia. Hermanos, nos estamos viendo entonces el próximo martes y estén atentos al material que les mande por clase. Que la quieren conocer. ¿Le parece? Mira, Ali. Hola, Ali. Hola, ¿usted es Alison? Hola. Hola. Ella es la peca. Espera. Ay.